habla a cada uno conforme a tu bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. La prédica pasada trataba sobre el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es una bendición. Ahora, la bendición de ser entendidos en el llamado. Ser entendidos en el llamado. Llamado tiene que ver aquello para lo cual Dios nos creó a todos. Sí es cierto que la obra y el trabajo de Dios en una iglesia, sí, es apostólica, profética, evangelista, pastoral y de enseñanza o maestro. Pero todas las profesiones del mundo sirven para ser de bendición a los demás. ¿Okay? Todas las profesiones. Y nosotros podemos servirle a Dios a través de las profesiones que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios dice en Deuteronomio que nos pondrá por cabeza y no por cola. Estaremos encima solamente y no debajo. Y si hay algo, pero sin pensar en competencia, que los mejores empresarios están dentro de los caminos de Dios. Las mejores empresas están en manos de los hijos de Dios. Los mejores médicos, los mejores contadores, los mejores administradores están dentro del pueblo de Dios. Los mejores educadores, ¿por qué mejores? Por la disciplina, por la entrega, porque no son personas que andan en vanidades. Los hijos de Dios logran muchas cosas. Ayer el pastor Carlos me envió un video de un joven niño, Carlos, un niño que desde los primeros planes vacacionales estaba aquí, era un niño flaquito, muy, o sea, con necesidades especiales de atención paternal, y aquí Dios se glorificó mucho. Y hoy día él está becado en los Estados Unidos en una universidad y una mente brillante. Otros dos niños que desde hace 15 años los teníamos en los planes vacacionales, dando testimonio ayer en una iglesia cristiana de cómo Dios ha obrado en sus vidas. ¿Sí? Dios ha cumplido. Somos cabeza y no cola. Hoy día con esta cuestión de sin vanidad, con esta cuestión de la inteligencia artificial, la persona o conferencista o educador o instructor o tutor que más está enseñando al respecto es el pastor Ángel, aquí en la ciudad. De hecho, en unos minutos tiene una participación en un programa de radio. Va a tener un programa de radio a nivel nacional sobre lo que es la inteligencia artificial. ¿Y a qué nos lleva eso? Todo eso nos debe llevar a entender que Dios es fiel, nos pone como cabeza y no como cola. Mire, los mejores ebanistas, los mejores instrumentistas construyeron el arca del pacto. Los mejores profesionales en los tiempos de David y de Salomón construyeron el templo. Los mejores profesionales, los que mejores trabajaban con madera, trabajaron para Dios. Los mejores músicos David los tomó para adorar a Dios. Todo eso está descrito en la Biblia. Entonces, a través de la vida del apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, observamos cuál debe ser la actitud de una persona llamada por Dios a algo específico. Mire, por ejemplo, yo le voy a decir algo. A veces hay personas que se avergüenzan de vender pasteles. Pero ¿cuántas veces una venta de pasteles no nos ha salvado la patria, Pastor Cho? ¿Cuántas veces una venta de pasteles nos ha ayudado? O de empanadas o lo que sea. O una chicha. Y
¿Por qué? Porque Dios nos da talento, Dios nos da carisma para diferentes cosas. Entonces, cuando en 1 Corintios, Reina Valera, por favor, hijo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo, ¿qué virtudes o qué características tenía? Lo primero, Pablo estaba claro en cuanto al por qué Dios lo había llamado como apóstol. Además de claro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Él predicaba el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, el evangelio hay que recibirlo, pero también hay que perseverar en él. ¿Ok? Para siempre alumbrar donde quiera que estemos. Siempre alumbrar. Siempre ser testimonio donde nos desenvolvemos, estudiando o trabajando. El versículo 2, el apóstol Pablo estaba claro. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que quien retiene la palabra que escuchaba de Pablo era alguien que creía y no estaba en vano en la fe. Y todo eso se ve. ¿Cómo medimos si la palabra que predicamos está llegando o haciendo su efecto? Cuando alguien escucha, es tocado y lleva el evangelio a su familia. Cuando hay un crecimiento de acuerdo a la velocidad de Dios o el número de Dios en una iglesia. Cuando usted es como quien dice, como le preguntaban a un hermano de la iglesia ayer, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la piel erizada. ¿Y por qué? Porque recibimos a Jesucristo y nos descarriamos. Y un creyente sin hablar de Jesús tocó el Espíritu Santo el corazón de dos descarriados, sin decirles que era cristiano. Versículo, Pablo le decía, ustedes no han creído en vano, están dando testimonio. Si nosotros leemos toda la iglesia y toda la carta de Corintios, observamos que es una iglesia que no era perfecta, llena de personas no perfectas, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pablo estaba entendido que fue Jesucristo el que murió por sus pecados. Y le decía a la iglesia, fue Jesús el que murió por sus pecados. Y yo le digo a usted que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que fue Jesús que murió por sus pecados. Y nosotros como iglesia, usted tiene que entender que fue Jesucristo el que murió por sus pecados. Todos nosotros tenemos que reconocer que fue Jesús. Conforme a las Escrituras, o sea que la palabra de Dios corrobora, da testimonio de que Jesús murió por nuestros pecados. Versículo siguiente. Entonces, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay religión en esto. Es la acción de Dios de ir a la cruz, de morir por nuestros pecados y ser sepultado. Versículo 5. Y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12. Después, ¿por qué se le aparece a ellos? Porque yo era testigo de que había resucitado, de que resucitó. ¿Y quién más que ellos, que duraron 3 años con él, que lo conocían físicamente? Y ahora lo conocían espiritualmente. Los ojos le fueron abiertos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, como dando testimonio que lo que estoy aquí diciéndole es veraz. Después apareció a más de 500, versículo 7, hijo, por favor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea que Jesús no se le apareció a los discípulos nada más, se le apareció a muchísima gente. Versículo 9, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Y Pablo quién era? Un perseguidor de la iglesia. ¿Pablo quién era? Pablo tuvo un encuentro con Jesús, así como lo hemos tenido cada uno de nosotros.
Cuando Jesús se le apareció a Pablo, Pablo estaba cabalgando, fue derribado de la montura en la que estaba. Muchos de nosotros, cuando conocimos a Jesús, estábamos cabalgando sobre el orgullo, sobre la tristeza, sobre el odio, el rencor, el luto, qué sé yo, que estábamos cabalgando. Cabalgábamos en el vacío, cabalgábamos en la carencia, cabalgábamos en el odio o el rencor, cabalgábamos dependiendo de nuestra fuerza física y de la fuerza emocional que impregnábamos a nuestras mentes y corazones, pero que al final se nos apagaba la gasolina o el ánimo. Y de esa cabalgadura Dios nos derribó. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Vamos a cambiar la palabra por apóstol por enviado. Yo soy el más pequeño de los enviados. Porque apóstoles enviados. La palabra apóstol aparece en Mateo 28, 19, 20, cuando el Señor le dice: yo os envío. La palabra apóstol es enviado. Si ellos no hubiesen hablado griego o hebreo, su idioma hubiese sido el castellano, ahí dijera clarito: nosotros somos los enviados. Yo soy el enviado. Tenemos que sacar de nuestra mente el misticismo de un título. Fuimos enviados. Fuimos enviados. Fuimos enviados para hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Fuimos enviados. Pablo fue enviado a llevar el evangelio a todo el pueblo gentil, al pueblo no judío. Pablo fue enviado a la gente que era idólatra, a los brujos, a los griegos, a los que tenían la mente politeísta, a los que creían en Zeus, en Odín, los que creían en Thor. A eso fue enviado Pablo. Pablo fue enviado a aquellos que creían en la mitología griega. Pablo fue enviado, imagínense, a aquellos que decían ser o no ser. Pablo fue enviado a predicar un evangelio de Jesús, de un solo Dios, a gente que hablaba de muchos dioses y gente que creía entre la relación de dioses con un humano, como el caso. Pablo fue enviado a predicarle a la gente que creía en Hércules, Sansón, en Hércules, en Ulises. ¿Quién es Hércules, Ulises? Simplemente hijo de un dios de la mitología griega con una humana. Y no podemos decir que eran pensamientos, débiles, porque aún se sostiene. Dios llamó a Pablo a predicarle a esa gente con esa mentalidad. Sí. Igual que nosotros, que fuimos llamados por Dios a predicarle a gente con una mentalidad politeísta de muchos dioses, de muchos ídolos o de muchos nombres para cada ocasión. Si vas a buscar un trabajo, toma este nombre y ven ese nombre a buscar el trabajo. Si eres soltero, toma este nombre y ponte el nombre de la muchacha, anótalo y envuelve la esfinge allí y te la metes en los zapatos y la pisas ahí, que ella te va a decir que sí. Eso es las supersticiones y tantas cosas. Pablo estaba presentando a un Dios vivo, o un Dios con el cual él tuvo una experiencia personal. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no soy digno de decir que fui enviado por Dios, porque yo perseguí a la iglesia, consentí en asesinatos y muertes. Pablo estaba consciente del mensaje.
nosotros como iglesia, y siempre se les ha enseñado, aquí le hablamos a la gente de Jesucristo, es de Jesús. No hablamos que la iglesia es chévere, que en la iglesia hay una danza bonita, que en la iglesia la música es espectacular, que en la iglesia tenemos un grupo de músicos chévere. No, somos una iglesia que hablamos de Jesús, que sana corazones quebrantados, que libera gente oprimida por demonios, que libera a cautivos, gente que está cautiva de vicios. ¿Ve? Una iglesia que entiende que Jesús va al frente. Sí, y que si va al frente, no somos una iglesia que planificamos qué vamos a hacer mañana para alegrar a Dios. No, es Dios el que nos pasa su agenda para mañana. Y esto no significa que, bueno, como tú no eres pastor, Dios no tiene agenda para ti. Claro que sí. Con cada cliente que te reúnes, cada cliente que va, cada proveedor con que hablas, tu testimonio, tu forma de ser, a cada persona que le hace gritar y llorar haciéndole un conducto dental, a cada persona que le cortas el cabello, a cada jefe que tienes, tú eres la persona indicada para que ellos vean a Cristo a través de tu vida. Y por eso que ser creyente es difícil. Tenemos que aprender a comer lo que no nos gusta, ¿sí? A pasar por lo que tengamos que pasar. Y el apóstol Pablo estaba claro que hablaba era de Jesús. No tenía ningún tipo de ideología que manipuladora. Hablar de Jesús es hablar de una persona que nadie ve, pero es más real que todos nosotros. De una persona que tal vez no escuchemos su voz literalmente, pero que es una persona que cuando oras a Él y tratas con Él, lleva tu alma a mirarse cara a cara, a enfrentar tu realidad. Y allí se sienta, y cuando le reconoces, sí, soy así, ahí te libera. Te libera de lo que por deseo de la carne te convertiste en esclavo. Es importante confiar en Dios por encima de todo. Confiar en Dios por encima de todo no es menospreciar hombres, o no es menospreciar a la gente. Y escuche, Dios en ti, para ti. Eres templo del Espíritu Santo. Dios en ti. Dios habita en ti, para ti. Dios habita en ti para atender tus necesidades. Dios habita en ti para llegar a lo profundo de tu alma. ¿Quién impide que Dios llegue a lo profundo de tu alma? Usted mismo, yo mismo. Cuando resistimos formas de ser. Hoy le hablaba a alguien de mi familia, le decía, trata con tu temperamento. Trabajar con personas es difícil. Trata con el temperamento, que ese es el mal de los Villasanas. Y me dice riendo, sí, es verdad, hermano. Y me dice, aunque a veces ayuda. A veces ayuda. Le digo, sí, pero no siempre. O depende de la persona. Depende de la persona. Aquí lo que vale es que todo lo que yo haga salga bien. Le dije, aquí lo que vale es que todo lo que hagas salga bien. Iglesia, lo que vale en este mundo es que todo lo que hagas te vaya bien, te salga bien. Y escuche bien, que todo lo que hagas te salga bien. Dios en ti, para ti. Eso es lo primero. Lo segundo, Dios en ti para bendecir a otros. Dios en ti para bendecir a otros, para ayudar a otros. Mire, mi hermano, en esta vida ninguno de nosotros está exento de esperar que una mano se extienda para ayudar. El peor error que podemos tener es la arrogancia de que yo no necesito de nadie. La arrogancia de que yo no necesito a nadie. Pero le voy a decir algo sobrenatural.
Tú tienes problemas porque quieres, porque Dios soluciona todos los problemas. Como apóstol, orando a Él, estando tranquilo, contándole tus cosas, diciéndoselas o admitiéndoselas, y Él liberando. Señor, no me calo este profesor, esta profesora. No, usted no tiene que decir que se lo cale o no se lo cale. Usted lo que necesita es, uno, sentarte de primero y prestar atención. Dos, prestar atención y lo que no entienda, preguntarlo en el momento. 3, 5 de 5, 10 de 10, 20 de 20, 25 de 25. Eso es lo que vale, que salgas bien. Y no te pongas como los demás, es que ese profesor es difícil, ese profesor es X, Y, Z, lo otro. No. Y eso es una cuestión de los estudios, el trabajo, todo. Todo. Nosotros vemos el testimonio de Dios en la Biblia, de cómo Dios bendijo tanta gente, de cómo Dios usó tanta gente, y cómo en momentos de sequía Dios se glorificaba con mucha gente. A veces nosotros estamos más preocupados de las relaciones, quién me puede servir de ayuda o con quién puedo contar. Y Dios detrás de usted dándole en el hombro para que usted se voltea y Él decirle a usted: tú cuentas conmigo sin restricción, nada es imposible para Él. Ese es el evangelio que predicamos, un evangelio que lleva a la gente hacia Dios, no a superapóstoles. Una gente que por lo menos, gloria a Dios, gloria al Señor. Por ejemplo, que a esta iglesia vengan músicos de otras iglesias, y lo que hacemos es no enamorar los que se quedan aquí, sino que los restauramos. Que restaurar el corazón, llevarlos al perdón, llevarles a ver cuán importantes son en las iglesias de donde vienen. Y cuando uno menos piensa, apóstol, ya me regresé, gracias. Eso es maravilloso. Sí, no quitarle un músico a una iglesia. Y cuando hemos visto iglesias así, tal vez usted en algún momento, usted viene a un segundo culto y ve que hay de 10 músicos, hay como 5 nada más. ¿Y qué pasó? Se descarriaron los que no están. ¿Qué pasaría? No, están en otras iglesias ministrando, iglesias que no tienen músicos. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, el ver cuánto talento tiene, en qué puede ser útil. Dios en ti, para suplir todas tus necesidades de espíritu, alma y cuerpo. Y Dios en ti para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo se ve como el más pequeño, porque él persiguió a la iglesia. Versículo 10, rapidito. Vamos Ismael, porque si no me van a cortar tiempo por ti. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendía, no es que yo soy un superdotado, no es que yo nací, soy hijo de un Dios, no. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué gracia de Dios? Un favor no merecido. ¿Merecía Pablo ser llamado por Dios? No, él perseguía a la iglesia. Él era un asesino de la iglesia. Y Dios lo tocó, lo tumbó de su orgullo, de su jactancia. Y él reconoce, por la gracia del Señor soy lo que soy. Yo no merezco ser lo que soy, pero es su gracia me rescató, me salvó, como dice un canto. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Mire, Pablo dijo, no, la gracia de Dios no va a ser en vano. Yo lo que voy a hacer es servirle a Dios y trabajar y llevar el reino y predicar y abrir iglesia y todo lo que Dios le ponía a Pablo a hacer. Formar pastores. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba claro que tenía logros, que había visto muchas cosas, pero no era él, era la gracia de Dios en él. Todo lo que nosotros hacemos, hasta mire, empresarios, trabajadores, usted es un trabajador a uno, usted es reconocido, la gracia de Dios en su vida. Todo, eres una madre de 3 pastores, de pastoras, es la gracia de Dios en usted. Cada uno de nosotros tiene que estar satisfecho de lo que ha visto, las bendiciones de Dios, lo que ha logrado.
porque es la gracia de Dios. ¿Sabes qué significa gracia? No lo merecemos, pero lo ha hecho por nosotros. Aquellos que nos escuchan, mis amigos de allá de Caracas, Dios los bendice. La gracia de Dios en ustedes. Todo lo que nosotros logramos es la gracia del Señor. La vida es alma, cuerpo y espíritu. No es solamente espíritu. Lo que uno logra a través de nuestro cuerpo profesionalmente, eso es gracia divina. Lograr comer, lograr tener tantas cosas, comida, vestido, ropa, eso es añadidura de Dios. No es porque usted sea inteligente, no es porque usted se la come. No se coma la gloria de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, la gracia de Dios conmigo. Usted ha sido llamado, es la gracia de Dios sobre usted. Porque yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo le dice, o soy yo o los apóstoles. Es la gracia de Dios en nosotros. O sea, este pastor con funciones apostólicas o cualquier otro pastor, es la gracia de Dios en nosotros. Dios es el que nos ha hecho ver tantas bendiciones. Cuando Dios le llame, que usted se crea incapaz del llamado, no duden en decirle que sí, porque esa es la característica, así como Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? Aquí hay gente que no se siente capaz o no se siente digna de un llamado de Dios. ¿Sabes qué? Si no te sientes digno, es verdad. Te lo aseguro, no eres digno. Tú no estás siendo llamado por Dios por dignidad. Tú eres llamado por Dios por su gracia. Ninguno de los que estamos aquí somos pastores porque es que nos hemos portado desde chiquitos, nos hemos portado buena gente. Que hemos sido, no. Estamos porque Dios nos llamó por su gracia. Usted es salvo, usted es cristiano por la gracia de Dios. Lo que sí tenemos que estar pendientes es nuestro mensaje, ¿cuál es? Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y sana los problemas más internos del corazón. En el nombre de Jesús. No vale para nada el tener presente problemas. El creerme que yo no peco. Nada más de pensar que no peco, ya estoy pecando. Bíblicamente, 1 Juan 1, 6 o 7. Y ve caminando, Pastor Cheo, por favor. 1 Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 8. Si decimos, y váyase bien con este pensamiento de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe por qué? Se lo he explicado bíblicamente. Romanos 8:1 dice que el pecado está encarcelado en el cuerpo. Búscalo, Romanos 8:1, porque me ven así como, epa, ¿y esto dónde? No debemos decir que no tenemos pecado, porque lo hacemos el mentiroso. ¿Usted sabe por qué el cuerpo se queda y se vuelve polvo? Porque lo que condena el cuerpo es el pecado que mora en el cuerpo. Pero su alma y su espíritu es salvo por Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es condenar? ¿Saben qué es condenar? Voy a poner este ejemplo, ven acá. Arrodíllate.
Te quedas ahí disciplinado, como cuando lo castigan a una iglesia. Párate, hijo. Gracias. Eso es condenar. Dios le dijo al pecado: te quedas en la carne. ¿Y sabe cuándo Dios destruye el pecado? Cuando esta carne se vuelve polvo. Eso es lo que puedo explicarle. Por eso es que Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Dios no miente, Dios es veraz. Póngase de pie, por favor. Claro, por gracia soy salvo, sí, y perdonado. Así que confesando todos los días a Dios en el nombre de Jesús. Si algo tenemos nosotros como hijos de Dios, estar claros es cuál es nuestro trabajo, qué necesitamos hacer. ¿Saben? Y una de las cosas que me impacta del apóstol Pablo, que siendo quien fue para la historia del cristianismo, tenga ese concepto de sí. Y Dios dice en su palabra que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino el necesario. Y el concepto que debemos tener de nosotros mismos es que somos hijos de Dios y que somos aquellos que Dios ha destinado y ha llamado y ha escogido para llevar las buenas nuevas de salvación, para ser reparadores de portillos, para tener una mano y extenderla a quien necesita, para tener una palabra de aliento al que necesita, para tener una palabra de esperanza, para ser la boca del Señor, para ser las manos de Él, para ser los pies de Él. Si usted se siente incapaz, es bueno sentirnos así, ¿sabe? Es bueno sentirnos que no podemos hacer las cosas, porque allí es donde Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos fuertes, somos débiles, pero cuando somos débiles, Dios dice que Él nos hace fuertes. El apóstol Pablo tenía claro en aquel camino a Damasco que tuvo un encuentro con aquel que lo había creado y entendió el llamado que Dios le hizo en ese momento. Decía el apóstol: Dios en mí para bendición mía y Dios en mí para bendición de otras. Esa debe ser su vida y esa debe ser mi vida. Si usted siente temor de hablar del Señor, dígale: Señor, yo tengo miedo, me siento débil, y Él se va a perfeccionar. Porque allá afuera hay montones de personas hambrientas, sedientas, necesitadas. Quizás puede ser el de su lado izquierdo de su casa, su vecino, o el del lado derecho. Mostremos a Jesús, que cada uno de nosotros seamos el reflejo, esa luz que refleje a cada persona que necesita. Y yo voy a pedirle en esta noche un acto personal suyo, que usted diga: Señor, yo necesito darte a conocer. Yo necesito mostrarte, que mi vida sea un reflejo de tu amor. No se sienta que usted no puede, sí puede. No vaya en sus fuerzas. No crea que usted es el que va a convencer o yo voy a convencer a las personas. Cuando el Espíritu Santo obra y se manifiesta en nuestras vidas, Dios hace lo sobrenatural. Puede convencer a aquel corazón que está más duro, más renuente, más rebelde con Dios. Pero que usted dé el paso de fe, de actuar y decir: yo soy portador de la gloria de Dios. Que la gracia de Dios se manifieste. Y voy a pedirle que levante sus manos allí y dígale: Señor, aquí estoy. Usa mi vida, Dios. Úsame, Señor. Haga esa oración personal suya. Hágala personal. Que sea muy suya, perdónela. Que Dios vea su corazón en este momento y de verdad Él vea la intención que hay en su corazón de mostrar a todas las personas que le necesitan. Señor, si algo nos encomendaste, fue eso, Señor: ir y hacer discípulos, Dios. Es el encargo que nos dejaste antes de ascender a los cielos. Nos dijiste: por tanto, id y hacer discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrándole y enseñándole todas las cosas que yo les mando. No hable de su cuenta, hable de parte de Él, hable de parte de Jesucristo, hable de parte de Jesús. Y los milagros, las proezas, las maravillas se van a manifestar por su vida y a través de su vida, por sus manos. Hay una promesa, y no dude nunca cuando vea a un enfermo. Hay una promesa de Él, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Crea que usted es portador de esa gloria y reciba esa promesa en esta noche. Y adórele allí y disponga su corazón. Saliendo de este lugar, es probable que se consiga con alguien. No dude en hacerlo. Recuerde que no es usted, es quien va con usted, quien está en usted. No dude y adórele allí. Vamos a adorarle y vamos a salir a terminar este servicio, esta celebración de hoy para Él, diciéndole: Señor, aquí estoy, yo te necesito mostrarte a cada persona que necesita de ti, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Adórele, cánteselo personalmente, dígale: aquí estoy, Señor. Ofrezca su vida, su corazón, sus talentos, sus dones, póngalos a servicio de Dios y Él se va a glorificar en su vida. Él va a ser glorificado en su vida. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Señor, tú eres fiel, papá. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos capacita, tú eres quien nos guía a toda verdad. Que cada uno de los que estamos en este lugar, en esta noche, nos dejemos convencer por tu Espíritu Santo, papá. Que solo necesitamos la disposición y las ganas, el deseo de hacerlo. Y tú te encargas de manifestarte al enfermo, al necesitado, al cautivo, al atado. Tú lo vas a hacer con cada uno de nosotros. Levante sus manos, señal de rendición. Cuando levantamos nuestras manos, ¿sabes? Somos tan débiles. Cualquiera nos toca y nos caemos. Y eso es lo que Dios quiere, rendición a Él. Que nos rindamos ante su poder, ante su amor y ante su majestad, para entender y hacer lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Él nos capacita, Él nos da la guía, Él nos da la dirección. Y así creemos en esta noche, Señor, que vamos a salir hoy de este lugar con una visión nueva, enfocados en lo que tenemos que hacer. Necesitamos que Venezuela te conozca, papá. Necesitamos que Venezuela se rinda a tus pies. Necesitamos que cada venezolano y cada uno de los que habitan en esta tierra entendamos que tú eres Dios, que eres digno de adoración, Señor, que eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo reconocimiento, porque nada somos sin ti, Señor. Toca cada vida, cada corazón, Señor, que está allá afuera y que te necesita a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por la vida del apóstol. Gracias por el servicio que has desempeñado y has desarrollado en este lugar, Señor. Para tu gloria, en el nombre de Jesús.
nación.